Hola muchachos, ya estamos en un episodio más de la FJ UCAS y hoy con nosotros está nuestra amiga Bexa. ¿Cómo están, chicos? Y nuestra amiga Stephanie. Hello. Hola Stephanie. Y hoy tenemos un tema muy importante que dejamos al aire en el episodio pasado, y es cómo saber si ya yo estoy preparada y lista para hacer y para cumplir este llamado que Dios nos hace de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y ya nosotros vamos a entrar en el tema porque hay muchos jóvenes que ya hicieron algunas preguntas, algunas muchachas ya se acercaron, algunos jóvenes ya Tienen la curiosidad. La curiosidad, Yes. de saber cómo ya estoy listo. Hay muchos temas que ya también se desarrolló, las banderas rojas, cómo comenzar a despertar ese llamado que muchas veces está dormido dentro del propio joven. Y fue un tema muy, muy lindo, pero nosotros hoy vamos a dar como aquellos tips, cómo saber si ya yo estoy lista. Buena Vamos pregunta. a ver si ya puedo dar un Exacto. paso hacia el altar. ¿Será que es una lista? ¿Será que son 10 cositas que tengo que llenar? ¿Ya está Tips. listo? ¿Vamos hacia el altar? ¿O cómo será? Es verdad. ¿De qué será lo que hablaremos hoy? ¿Quieres saberlo? Entonces quédate aquí con nosotros para que puedas participar de este podcast. Exacto. Así es. Y vamos a empezar con el primer personaje. Cuando Dios me eligió para el altar, siempre fue como un proceso, y yo creo que así pasa con todo. Es Todos. así, yo creo que es así. Con- El llamado para el altar, él no es el fin, sino No. que nos va a llevar a hacer un proceso. Ujú. Un proceso en el cual nosotros vamos a tener que ser moldeados, en el cual nosotros vamos a tener que ser capacitados por el Espíritu Santo, vamos a tener que pasar por el fuego, vamos a tener que pasar por el agua, siempre de la mano de Dios, en el propósito de poder moldear en nosotros a aquella persona que Él quiere usar en el altar. Y para esto tenemos varios personajes bíblicos, ¿verdad, bebé? ¿Por cuál empezamos? Ay, Dios mío. Bueno, uno de los personajes bíblicos que es muy interesante y encaja muy bien en este tema es el rey David. Sí. El rey David, él fue escogido por Dios desde muy joven, muy jovencito, cuando él estaba cuidando las ovejas. Ujú. O sea, él no estaba en la casa del padre cuando el profeta Samuel fue a buscarlo, cuando Dios mandó a buscarlo. Entonces él estaba cuidando de las ovejas, preparando las ovejas, y Dios lo miró Incluso, allá. en la historia de David, me estoy recordando que ni siquiera su padre pensó que él estaba preparado. Es O fácil. sea, quizás todos pensaron, no sé, yo estoy, cualquiera de sus hermanos, ¿no? Porque ellos eran fuertes, eran hombres para la batalla, y ellos aparentemente tenían ese checklist de los ítems que se necesitan para poder ser el mejor en ciertas cosas. Aparentemente. Aparentemente, exteriormente, ¿no? Pero en el caso de David, ni siquiera su papá dijo, bueno, él también es una opción, no. No. Ni Él lo se mencionó Sí, porque. ni lo mencionó. Él se trajo solo a los hermanos que aparentemente ya estaban preparados y dejó a David cuidando de las ovejas. Qué fuerte. Exacto, por allá. Y allá fue que Dios lo vio. Ujú. Y cuando el profeta Samuel iba a escoger a uno de los hermanos, Dios le dijo, te vas a equivocar, te vas a... Y muchas veces eso también pasa con nosotros, ¿verdad? Sí, yo sí estoy preparado, o tal persona sí está y otra no está. Y el Espíritu Santo, Él siempre nos enseña, Que no es así. No, y es importante entender que Dios no mira como nosotros. Y así como no mira como nosotros, no, de alguna manera no tiene el mismo concepto que nosotros, ¿verdad? Entonces, porque hasta el propio Samuel, hombre de Dios, miró a los hermanos y dijo, no, este es el rey, tiene porte de rey, y ahí Dios le dijo, no, yo no miro como tú, ¿verdad? Entonces es importante entender eso porque hasta humanamente nosotros mismos nos vemos, valga la redundancia, a nosotros mismos de una manera tal vez inferior, que no somos capaces, que no, miren, nos comparamos, porque para comparar no estamos mandados a hacer, ¿verdad? Y más las chicas. Entonces ya automáticamente entra en nuestra cabeza, eso no es para mí. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante que hay que tener presente. Dios no mira como nosotros.
cosas. Exacto. Y cuando Dios lo escogió, David era muy muchacho. Y él no fue rey a la primera vez. O sea, no es como que ya yo entro, no. Inclusive ya había un rey por encima de él que lo persiguió. Él fue ungido temprana edad, pero él no asumió su reinado estando así. Él pasó por muchos procesos. Tenía que vivir ese Exacto. proceso. Él tenía que vivir ese proceso de pasar por cuando cuidó las ovejas, Sí, da testimonio en su casa, así en la familia. El papá no confiaba en David, Pues pero sí. él tampoco tenía nada malo que hablar de Es verdad. David. O sea, no es como que él no está preparado porque él es desobediente, él es grosero. Exacto. No. O sea, es porque lo veía muy frágil, Eso. muy maduro, muy pequeño. Débil. Era muy débil. Y lo comparaba Ese con es sus el- hermanos y decían, bueno, si entre David y sus hermanos hay que elegir a alguien, yo prefiero elegir a aquel que aparentemente ya está listo. Y muchas veces nosotros, como tú dijiste, los jóvenes nos comparamos a nosotros mismos. Que vamos diciendo, no, entonces sí, mi amiga que ella quiere servir en el altar, ella sabe hablar de sus experiencias con Dios, ella evangeliza muy bien, su tribu es la que está más llena y a mí aún me está costando un poquito llenar mi tribu, a mí aún me está costando un poco expresarme, entonces ella tiene capacidades y yo no tengo. Pero recuerda que no puedes mirar como mira el hombre, tienes que mirar como mira Dios y Dios mira el interior. David, Totalmente. él fue fiel en el cuidado de las ovejas. Él estaba dispuesto a dar su propia vida por causa de las ovejitas de su padre. Y esa fidelidad fue la que lo llevó a poder estar en el trono y poder cuidar a toda una nación. Pero ¿cuál es el error? Que muchos jóvenes quieren el trono de David, quieren el estatus, la posición de David, pero se olvidan que primero tienen que oler a ovejas como David olió, limpiar las cosas que David limpió, cuidar los animales que David limpió, es decir, pasar por ese proceso que David pasó. Entonces quizás hoy tú estás pasando por un proceso que te parece tedioso, pero es necesario para poder formar en ti esa persona capaz de tener la responsabilidad que Dios quiere que tú tengas. Y es muy interesante porque cuando David fue rey y él cometió un error delante de Dios, Dios le dio a él 3 opciones. Y ese pasaje bíblico a mí me marcó mucho porque dice que el rey David se angustió en su corazón porque de las 3 opciones, él daba para tocar el pueblo. Y yo me recuerdo que en la Biblia dice así, que él le suplicó a Dios, le dijo que el pueblo no pagara por los errores de él. ¿Y quién? Eso fue una de las características que yo creo que Dios vio en David, por tener el corazón, así como según el corazón de Dios. Él pensaba igual que Dios. Exacto. Porque Dios prefirió mandar a su hijo para poder salvar al pueblo. Y David prefirió sufrir él, pero que no sufriera el pueblo. Era el mismo corazón de Dios. Y esa es la intención, esa es la intención correcta, porque así, si la intención de él fuera ser rey, si la intención de él fuera aparecer, primero no lo fuera hecho en lo oculto, todo eso, ¿no?, que hizo de cuidar las ovejas, de todo lo que lleva ese trabajo, ¿no?, no lo fuera hecho en lo oculto, al contrario, buscara lugares públicos para exponerse, ¿no? Y segundo, que en momentos como ese momento, ¿no?, donde él tuvo la oportunidad, bueno, no voy a sufrir solo, voy a sufrir acompañado. Ahí él pudo aprovechar. Disculpa, Estefanía, que otro pague por mi error. Exactamente, también. Y él no, ahí es donde él reveló su intención. Y yo digo que la vida, o mejor dicho, Dios nos pone en escenarios donde nosotros mostramos nuestra intención. Y es ahí donde se define el llamado. Y si estoy lista o no. También. Si yo tengo ese corazón o no. Y muchos jóvenes se preguntan, ¿cómo yo sé si yo estoy lista? Si nosotros tenemos ese corazón que tuvo el rey David para con el cuidado de las ovejas y del pueblo, yo creo que la persona está lista. No importa si eres un muchacho, pero uno tiene que tener amor, temor y corazón para con Dios y para con las personas. Porque a Dios lo que más le importa son las almas. Es el pueblo, las personas. O sea, todo lo que existe en este mundo ya le pertenece a Dios de por sí.
pero él dio su vida por la humanidad. Todo lo que es humano, el Señor Jesús se entregó. ¿Quién tiene el llamado? ¿Quién va por el mundo? ¿Quién quiere servir a Dios? Él tiene eso también adentro. Yo amo a las personas, amo a los que me persiguen, a los que me tratan mal. No es solamente Stephanie porque es mi amiga y a Bexa no, porque no, es con todo. Y una de las cosas que tuvo el rey David fue eso. Él demostró eso con Dios. O sea, para él el pueblo era importante. Y eso nosotros lo vemos en nuestro día a día en el altar, ¿verdad? Porque ¿cuál es nuestra alegría? Nuestra alegría es ver a la persona cuando ella tiene una vida transformada por el Señor Jesús, cuando ella conoce la verdad y esa verdad lo hace libre, cuando ella traía una vida sufrida, cuando estaba sumergida en depresión y luego vemos una persona totalmente diferente y sabemos que es a partir del conocer a Jesús. Y ahí las cosas que pasamos, las dificultades que enfrentemos para nosotros son lo mejor, son estrellitas, estrellitas aquí, porque nosotros decimos, todo vale la pena en favor de ver un alma que encontró a nuestro Salvador, que puede vivir, que puede experimentar lo que yo experimenté, que tiene la paz que yo tengo. No vale nada lo que pasemos, o sea, todo es pequeño, todo es pequeño en favor de ver personas transformadas, de ver almas salvas. Entonces esa es la visión que tuvo David, por eso es que él estuvo preparado para su trono, y esa es la visión que el joven tiene que tener y que lo va a llevar a estar preparado, listo para el altar. Totalmente. Esa visión de las almas son lo primero. Yo voy a cuidar de las almas, yo voy a ser fiel allá donde nadie me está viendo. Quizás el joven que ahorita nos está viendo, él es de una iglesia que ni siquiera a veces nosotros mencionamos en este podcast. Mejor que aún, se nos olvida mejor. mencionar. Pues te digo que aunque nosotros no te mencionemos, Dios está viendo tu ofrenda en la FJU, en el proyecto en el que cuidas. Dios está viéndote cuando nadie te ve. Y es Él que está diciendo, este chico está listo, esta chica está lista. Entonces yo te hago un llamado a ti, joven, a que seas en ese lugar donde nadie te está viendo, te entregues por completo, des tu mejor, porque si ningún pastor te está viendo, si ningún obrero te está viendo, no hay problema. Dios está allí evaluando tu ofrenda y aprobándola. Así es, Bexa. Y es muy cierto. Hay lugares y hay personas que a uno no conoce, pero que el Espíritu Santo ya para él, esa persona es muy valiosa. Totalmente. Y cuando David apareció, el pueblo quedaba admirado por la valentía de David. Una de las características también, como yo sé si yo estoy lista, yo no tengo duda ni miedo. David nunca mostró eso. O sea, él creía en Dios. Y una de las cosas que él lo hizo agarrar mucha fama delante del pueblo fue cuando él enfrentó al gigante Goliat. Y él fue valiente. O sea, él fue con toda su fe. Y en la obra, o en las casas, o en la universidad, en el liceo, donde sea, nosotros siempre vamos a tener que enfrentar gigantes. Siempre. O sea, siempre vamos a tener que enfrentar un gigante. Y allí se define en nombre de quién yo voy a enfrentar a ese gigante. La semana pasada comentamos que él dijo así, ¿quién es aquel que osa en desafiar al Dios de Israel? O sea, él no vio por el pueblo, primero vio tipo, ¿quién se está metiendo con mi fe? ¿Quién está desafiando mi Dios? No se importó con sí mismo. Él se importó por mantener íntegro el nombre de Dios. El nombre de Dios. Exacto. Santificar el nombre de Dios. Esa es la palabra. Exacto. Entonces, es como el tipo, no vas a blasfemar mi Dios. Y eso es lo que la persona también ya tiene que tener para que ella esté lista también para ir para el altar. Porque nosotros vamos a enfrentar siempre gigantes. Y yo no me puedo amedrentar. Yo no puedo retroceder. Yo tengo que ir en el nombre de aquel que me mandó a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y es inevitable no preguntarse, ¿quién era David? O sea, ¿de dónde venía esa fe? ¿De dónde venía esa valentía? Porque no era que, él nació así y ya. No, él formó esa valentía, él formó ese carácter, él formó esa fe a través de una comunión con Dios.
si hay algo que David tenía, es que en los momentos de soledad él tenía solitud con Dios, o sea, él tenía convivencia plena con Dios, y a veces el joven hasta piensa, a ver, si voy a ir al altar o tengo el llamado, pero no se preocupa en lo más importante, que es crear esa relación con Dios, que es crear esa comunión, porque de ahí se va a derivar todo, fe, carácter, valentía, todo procede de allí. Si no está esa matriz, lo demás no va a existir, va a existir un espejismo, algo que yo voy a crear haciendo creer que tengo temor, que tengo compromiso, estructura, disposición, pero todo eso va a tener fecha de vencimiento, y por eso lastimosamente vemos muchos jóvenes que en la FJV están bien hasta un cierto tiempo, ya después entró el desánimo, vino la tentación, y uno dice, pero es que él estaba tan allí, pero realmente nunca estuvo allí, ¿entiendes? Porque nunca hubo esa comunión. Entonces, a veces queremos vencer los gigantes con nuestras propias fuerzas, y es imposible. Exacto. Es imposible. No existe. David venció porque él colocó el nombre de Dios por delante. Por delante. Y todas las dificultades, todos los gigantes que sienten nuestras vidas, Dios tiene que estar delante. Totalmente. ¿Entiendes? Porque no hay nadie mayor que Dios en nuestras vidas. Pero David tampoco demostró miedo. No. Nunca. O sea, en la Biblia yo no leo que él tuvo miedo. David fue Dios le dijo así a David, tú no vas a construir el templo porque tus manos están llenas de sangre. Yo resuelvo, dijo él. Yo no lo hago, pero yo veo cómo hago. Sí, vale, porque... Exacto. Porque David era un hombre de guerra. Sí. Y era dispuesto, no sé, es que esa es la cuestión con David, él está dispuesto a todos. Mira, si tengo que pelear, peleo, si tengo que construir, yo construyo. Y eso yo digo que esa disposición realmente nace de un deseo genuino de querer agradar a Dios. Claro, y es fuerte, ¿verdad? Algo que vemos mucho ahorita en los jóvenes es una cierta fragilidad con las cosas, con lo que reciben, lo que escuchan, muy frágiles. Cualquier cosa que le dicen lo agobia, lo entristece, lo hiere, desiste de su objetivo por algo que le dijeron. Y cuando dijiste eso de David, yo cuando lo leí siempre decía, no, David es, ok, Dios dijo de esta manera, pero yo voy a ver cómo hago. Yo resuelvo. Yo necesito que haya un templo, quizás no lo pueda edificar yo porque por lo que Dios dijo, ok, no hay problema, pero entonces yo busco la opción B. Entonces es eso, no sentirse ofendido, no sentirse herido constantemente, sino siempre buscar una solución, siempre hay una vía distinta. Y el motivo por el cual él quiso construir el templo fue porque el arca vivía de tienda en tienda mientras él tenía un palacio. Y él entendió cómo yo voy a vivir en un palacio y el arca que representa a Dios de tienda en tienda. Entonces, eso él se lo propuso, Dios se lo colocó, pero David también aceptó el llamado. Dios coloca el llamado dentro de nosotras, pero soy yo quien digo sí. Dios sabe a quién pedir. Exacto. No. ¿Cómo yo también puedo decir no? Sí, y él fue fiel a esa obediencia. O sea, lo que Dios dijo, él lo tomó. Ok, Dios dijo de esta manera, yo voy a ser fiel y en obediencia a lo que Dios me está diciendo. No es que Dios me dijo, no, tus manos están manchadas de sangre, entonces bueno, voy a ver la manera, pero yo lo voy a edificar. No, él fue por otra opción, siempre buscando permanecer en la obediencia. Y eso habla de su temor, de su integridad, del carácter que él tenía. Igual fue cuando estaban hablando ahorita de David y Goliat. Cuando uno va a honrar a Dios, a santificar el nombre de Dios y no el propio, las victorias son descomunales. Porque nadie pensaba que un pequeño niño iba a vencer a un gigante con una piedrita. Quizás con algún arma blanca, en fin, qué sé yo. Pero con una piedrita, jamás. Pero era porque él iba a santificar el nombre de Dios. Y cuando es así, Dios siempre busca que quede en evidencia que realmente sin él nada hubiese sucedido. No, y que nosotros tenemos que defender nuestra fe. Y el joven tiene que aprender a defender su fe de esa manera. Nadie va a insultar el Dios que yo sirvo. Al Dios y muchas veces eso es con actitudes. Un ejemplo, el joven queda ¿sabes? En la casa, en la familia. Entonces él está entre los amigos y los amigos se burlan de la fe de él. Hay jóvenes que quedan
Sí, agobiado. Se agobian, se entristecen, se aíslan, pero no son capaces de defender. Es decir, ¿quién osa? Así como lo hizo David, ¿quién osa? O sea, ¿quién se atreve? Exacto. Él no se impone, él no defiende su fe a capa y espada, sino que él se doblega entre cualquier cosa. Exacto, tipo las chicas más que todo, que no, ya no eres mi amiga porque tú vas a la iglesia. Sí. Y ya, O sea, se agobia, se le acaba el mundo. Exacto, ya no eres bienvenida aquí porque, o ahí viene cierto adjetivo, ahí viene la cristiana, y ya ella se reprime. Eso es un honor. Me hiciste recordar a Esther. Exacto. Esther fue una joven que era huérfana. Exacto. Ella fue una joven que tuvo un pasado, por así decirlo, oscuro, fuerte, o sea, no tenía sus padres, no tenía nadie que cuidara de ella, no tenía nadie que velara por ella, y en tiempos antiguos eso era fatal. Tuvo un primo que, bueno, se hacía pasar por su tío, por su primo, tenemos varias interpretaciones en la Biblia, que era Mardoqueo, ¿no? Mardoqueo. Que cuidó de ella y la preparó para un llamado. Eso. Y la llevó a esa preparación constante desde su hogar, desde su casa. Inculcó en ella valores, inculcó en ella obediencia, fe, tanto que ella hacía lo que Mardoqueo le decía. Ella fue hasta el palacio, ¿no? Para optar por ser la reina. Y nosotros estábamos conversando antes del podcast, ¿no? Que Esther, ella estaba prácticamente en un concurso de belleza. Convivía con mujeres, cada una de un lugar distinto, con culturas diferentes. Todo para que fuese un caos. ¿Verdad? Todo para que fuese un caos. Pero Esther, ella mantuvo su integridad, ella mantuvo su obediencia, ella mantuvo allí, en medio de esa multitud de chicas, aquello que ella había aprendido desde su hogar, a través de Mardoqueo. Y eso fue lo que hizo que Esther ganara el favor de las chicas que estaban a su alrededor. Y estamos comentando, eso no es algo fácil. No es algo fácil en medio de una competencia, de un concurso, poder ganar la amistad, el cariño de todas las que me rodean. Eso solamente lo hace aquella persona que lleva la esencia de Dios dentro de sí y la esparce a todos los que están a su alrededor. Hasta porque ya entran con una intención y una visión de competencia. Exacto. 2 puntos a resaltar. Jóvenes. Mire, ser humano es competitivo por lo general, pero la etapa más competitiva es la de la juventud. Sí, ¿verdad? Es la etapa que uno quiere mostrar que uno puede más, en fin. Sí. Y segundo, mujer. Que ya mujer tiene esa cuestión de que tiene que resaltar, que tiene, ¿sabes? Y el tema de la comparación. Entonces, fueron 2 puntos que de alguna manera ya hacían que Esther estuviera todo para tener a todas en contra, no a favor, ¿verdad? Y ese, digamos así, es un factor de que, no, ella logró caer en gracia, pero si vemos lo que representa eso en la época en la que también estábamos hablando, ¿no? Cuando el casarse lo era todo, ¿no? Era una cuestión de que, y no casarse con cualquiera, era el casarse con el rey, o sea, entonces es un escenario que de verdad hace que sea más representativo lo que ella logró causar en ese, ¿cómo le llaman? Harén, en el harén. En ese ambiente, ¿no? Y eso lo logró exactamente por eso, porque ella tenía una esencia genuina que no venía de ella, venía de lo que ella creó con Dios. Exacto. Y de lo que fue inculcado también, en este caso fue Mardoqueo. Y la reina Esther, ella también fue preparada. Sí. O sea, ella fue preparada. El primo, el tío Mardoqueo la preparó a ella, le enseñó, porque son cosas que, valores y el base, carácter. ¿no? Carácter es algo que nosotros formamos y nuestros padres forman, y cuando nosotros llegamos y recibimos el Espíritu Santo, nacemos de Dios, Dios forma también adentro de nosotros. Ella fue preparada, pero sin saber que ella estaba siendo preparada para algo mayor. ¿Para qué era lo que ella estaba siendo preparada? Y Mardoqueo juega un papel fundamental porque él la instruyó. Entonces muchas veces el joven tiene un líder, tiene un pastor que está allí al lado de él, diciéndole, si tú quieres recibir el Espíritu Santo, tienes que abandonar algo que el pastor identificó.
si tú quieres servir en el altar, debes mejorar en este aspecto. Y Esther, yo veo que Esther, ella fue fiel en obediencia a lo que Mardoqueo le pidió que hiciera. Mardoqueo le dijo, no puedes decir que eres judía, y ella obedeció. Entonces a veces el joven, él recibe una dirección por parte del pastor para la bendición propia, para que aquel propósito que Dios tiene en la vida del joven se cumpla, pero el joven decide no obedecerlo. Entonces, si el joven, él no es capaz de obedecer a su líder terrenal, sí, al líder de Fuerza Joven, al pastor que lo ve físicamente, a esa autoridad terrenal que él ve físicamente, ¿cómo él va a obedecer la voz de Dios cuando le pida renunciar a algo? Va a ser difícil, va a ser difícil. Totalmente. Y va a crear así, una nube dentro de la mente de ella, que ahí comienza aquella cosa, no sé si es Dios, no sé si es Bexa, no sé si es Stephanie que me dice, no sé quién es, no sé si dejarlo, porque ella no, o sea, ella no aprende a obedecer. Y este tema es un poco más para las chicas que quieren servir a Dios un día mañana en el altar. ¿Qué acontece? Esther, Dios la preparó. Dios allí la formó, Dios le enseñó. La dirigió. Pero ya llegó un momento en que Dios le dijo así, demuestra lo que usted tiene, lo que usted es. Cuando ella se fue a presentar delante del rey, en la Biblia dice así que ella no agarró accesorios. Exactamente. Ese punto ella importantísimo. no se llenó de brillo. Su preparación no fue el físico, no fue el exterior, no fue debo verme bonita. Un ejemplo, joven que nos escucha, chica que nos escuchas. La preparación no es ir linda a todas las reuniones, tener el mejor look, el mejor outfit, llamar la atención, llamar la atención, ser muy linda, ser muy elocuente, ¿no? Hablar bonito, porque a veces también tengo que hablar así. O tengo que ser... Sí, exacto. Punta en blanco. Exactamente, no puedo exponerme mucho porque debo ser recatada, debo sentarme bien. Esa no es la preparación. La preparación que Esther tuvo fue netamente espiritual, y la preparación que tú, chica, que quieres servir en el altar, debes tener es principalmente dentro tuyo, espiritualmente. Exacto, carácter, como hablamos al principio. Esther, ella tenía un carácter, y ya cuando el rey la vio, ya identificó. Ella, el rey dijo que ella era diferente a todas. ¿Por qué? Por un simple hecho, Bexa, todas agarraron accesorios menos ella. Menos ella. Los accesorios es para mejorar, ¿verdad? Es para embellecer, es para esconder algo. Maquillaje es para esconder. Pero eso tiene una explicación, ¿no? Exacto. Porque muchas muchachas se ven en la necesidad de mostrar mucho externamente, porque internamente no hay nada. Y cuando internamente no hay nada, el esfuerzo externo va a tener que ser mayor. Y ese esfuerzo externo, cuando yo continuamente estoy buscando mostrar que yo estoy capacitada, mostrar que yo puedo, en algún momento cansa. Total. Cuando la chica ya se esfuerza por demostrarle a la esposa, a las personas que lo rodean, que ella es la ideal para estar en el altar, en algún momento ella se va a cansar. Pero cuando ella desde su interior, ella se preocupa por su llamado, que es ganar almas, cuando ella desde su interior, ella se preocupa por estar bien para poder ayudar a las demás personas, salvar su alma y salvar a otros, eso nunca cansa. Al contrario, entre más uno da, más uno se llena. Exacto, es una fuente. Es una fuente que ella pasa a dar. Pero ella consigue eso desde joven. O sea, no es que... En el altar voy a hacer... No, en el altar yo voy a hacer así. No, el Espíritu Santo no forma ya la persona en el altar. No. El Espíritu Santo trabaja con nosotros desde que pisamos la iglesia. Ahí empieza la obra. Exacto. Pisamos la iglesia, el Espíritu Santo ya comienza a hacer una obra dentro de cada uno de nosotros. Solo que algunos quedan por la mitad. Otros dicen, no, hasta aquí ya es suficiente. Entonces comienzan a usar muchos accesorios. Accesorios, yo voy a hacer, yo voy a limpiar, yo voy a ayudar, así, no me gustó lo que Stephanie me dijo, pero yo tengo que aceptar. No es así. Esther, ella tuvo esa esencia. Y más adelante, después cuando el pueblo de Israel se vio en problemas, Mardoqueo le dijo, él le dijo así, para esto fue que el Señor te preparó.
Entonces, porque ella tuvo miedo, o sea, antes de ella quedó así callada como que yo también soy judía, si hablo, yo también puedo perder la vida. Perecer. Estoy en riesgo, exacto, puedo perecer. Pero una de las cosas que Esther también fue, como fue el rey David, fue valiente. Al Mardoqueo darle esas palabras, ella entendió para qué yo fui escogida, para qué yo fui llamada. Y cuando nosotras servimos a Dios en el altar, el Espíritu Santo, Él nos muestra eso desde un principio. Yo soy escogida, yo fui escogida para salvar almas. No es para sobresalir o porque yo tengo que hacer esto, porque lo que pasa es que mujer es más intensa que el hombre. Entonces, y fíjate que unimos las dos historias, David y Esther, mismo propósito. Primero las almas, no me importa lo que suceda. Si perezco, que perezca. Si perezco, que perezca, porque primero está el pueblo y después estoy yo. Esa es la visión que nos hace decir si estoy o no estoy preparado para esto. Y un detalle muy importante también, cuando Esther fue delante del rey, ella no fue a hacerle el pedido. Ella primero fue para invitarlo a un banquete. Cuánta sabiduría. Entonces, si usted quiere hacer la obra de Dios, usted tiene que también aprender cosas de casa. Sí, es importante. Entonces, ya en la casa con los padres no quiero limpiar. No me gusta limpiar. Mi cuarto está hecho un desastre. Más yo quiero casarme y servir a Dios. ¿Cómo? Si ella en tu cuarto no está haciendo Dios. Exacto. Los corotos están allí en el fregadero. Lava. Complicado. O también. O mi mamá tiene que estar, vamos, empujando. Stephanie barre, Stephanie. No. O también es aquella que en la iglesia barro, paso coleto, todo está en orden, todo perfecto, pero cuando abren la puerta de mi cuarto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Tal cual. Entonces, ¿cuál es mi fidelidad? La Biblia dice, aquel que es fiel en lo poco es puesto en lo mucho. Y ese poco es allá en mi cuarto, ese poco es en mi casa, ese poco es en mis estudios, si yo estoy siendo transparente, o si mis notas que son muy buenas, quizás son a causa de falsedad. Ese fiel es en el trabajo, si cuando mi jefe no está, yo sigo estando con la misma integridad como si él me estuviera viendo. Hay muchas maneras de ver ese poco. Y si somos fieles en ese poco, Dios nos llevará a lo mucho. ¿Y qué más mucho que servir a Dios en el altar? El altar. Exacto. Y muchas se quedan en el camino y muchas quedan, ¿sabes? Paradas y muchas veces te ensucian el corazón porque ellas no consiguen ver que Dios las quiere preparar y ellas se ponen rígidas. A veces hasta por orgullo, ¿no? Exacto, muchas veces por orgullo. Yo me recuerdo, y eso pasó en mis inicios, por eso yo lo digo. Cuando el inicio, yo era una persona muy de fe. Entonces, si yo tenía fe para mover eso para allá, y nadie me iba a quitar la fe de mover eso para allá, pero a veces mejor es la obediencia. Así es. Es verdad que el sacrificio. que la propia fe. Lo dice la Biblia. Entonces, cuando el pastor no, hay que quedar aquí, no, pero allá queda mejor. Pero muchas veces no lo hace sin maldad, sin mala intención. Pero el Espíritu Santo un día me dijo, si usted no cambia, entonces usted no está lista. Porque cuando yo te diga, ve para China, tú vas a decir, no me quedo aquí. Yo hablo mejor el español. ¿Me entiendes? Entonces, pero el Espíritu Santo pudo trabajar. Porque tú fuiste humilde. Exacto. Tú fuiste humilde para escuchar lo que el Espíritu Santo tenía para decirte. Quizás fue el que te habló, quizás fue a través de alguien, ¿no? Pero tú tuviste oídos humildes para decir, es ahora mi momento de cambiar, de transformarme para poder realmente estar lista para el altar. Pero hay muchos jóvenes que el orgullo hacen resistencia. Y eso pasa más que todo con mujeres. Sí. Porque muchachos, hombres como que, papá ya. No le prestes atención a esos. Porque es que el hombre es de dirección. El hombre recibe una dirección y él la ejecuta. Recibe otra dirección y él la ejecuta. Nosotros programamos la dirección. Exacto, en cambio la mujer, ella está quedada para cuestionar. No, las mujeres
mujeres tengo un trabajo más arduo. Exacto, es No como somos más fáciles. difícil. Entonces, siempre como con los muchachos. Pero es con los fuerte, pastores. ahorita que estamos diciendo eso, es fuerte porque parece que es una ventaja porque, bueno, ya organizamos las cosas, ya tenemos todo preparado, pero a la vez también es un arma de doble filo. Porque fue eso lo que Satanás vio en Eva. Y dijo, no, con Eva tengo más chance que con Adán. Es fuerte, ¿no? Porque hubo una conversación, no fue algo con una palabra, no, una conversación, ella tuvo comunión con Satanás. Suena feo, pero es que es exactamente, y ahí fue donde el diablo aprovechó. Y entró, exacto. Y entró, y porque vemos que hay muchas muchachas que lo que la frenan no es lo que hacen, porque a veces hasta son bien profesionales en lo que hacen, sino lo que son. Por eso mismo, porque aquí adentro ya el diablo las convenció. Ahí colocó el orgullo. Y ya después que hay orgullo, Dios no puede hacer nada. De porque yo tengo que hacer esto. Porque yo tengo que Cuestiona hacer esto, todo. yo tengo que llegar Hasta Dios lo cuestiona. Exacto, porque yo tengo que no haga, obedezca. Y el Espíritu Santo la va a preparar. Esther obedeció todo lo que Mardoqueo le dijo, todo. Y por eso ella cayó en gracia, porque ella obedeció. Y esto es más que todo para las chicas. Usted quiere saber si usted está preparada, vea si usted obedece con todo su corazón. Vea si usted está dispuesta a sacrificar su propia voluntad y su propia opinión para asesorar que la voluntad de Dios se cumpla. Él dijo así, si perezco que perezca. Más yo voy a hacer algo por el pueblo de Israel. Y así es la mujer de Dios. Yo tengo que tragar mi orgullo, entonces yo me lo trago porque yo quiero bendecir al pueblo. Yo quiero honrar al pueblo. Yo quiero que las personas sean salvas. Yo tengo que vencer mi timidez. Yo tengo que vencerla. Porque yo necesito hablar de Jesús para que Jesús entre en la vida de la persona. Pero hay muchas muchachas que quieren servir a Dios y son tímidas. Y se aferran a eso. No, porque es que me da pena, porque yo no sé hablar, yo no sé expresar. Como yo hablé la semana pasada, que yo conté, cuando el Espíritu Santo me dijo así, usted o pierde esa timidez o yo elijo a otra persona, porque Verónica no da. Entonces, ¿cómo tú vas a ir a predicar el Evangelio siendo una persona tímida? Y eso más que todo acontece con las jóvenes, por eso hablamos un poco más de las chicas. Y señora, ¿me permite revelarles un secreto aquí a los presentes? Un secreto secreto, no. yo a veces hasta con las muchachas hablo de eso. Dios no nos escogió por lo que sabemos hacer. Dios nos escogió exactamente por lo que no sabemos hacer. Porque si fuera por lo que sabemos, quien nos vamos a glorificar somos nosotras. Pero cuando es lo que no sabemos, quien se glorifica es Dios. Por ejemplo, hablando de mí, yo con la cocina, yo siempre fui, mi padre, y hasta hoy es así. Pero yo entendí que allí en mi debilidad es donde soy fuerte. Y soy fuerte no porque yo sé, sino porque es ahí donde Dios va a trabajar. Y efectivamente, yo me coloco a la dependencia de Dios y sea para hacer cualquier cosa, porque como sé que no es mi fuerte, yo dependo de Él. Pero es en esa dependencia que soy fuerte, realmente. Y glorificas el nombre de Jesús. Y ese es uno de los secretos más que todo para las muchachas. Y el tema está muy bueno. Muy bueno. Pero nosotros le queremos hacer una invitación a todos ustedes. Este día es sábado 28 de febrero a las 3 de la tarde en el Parque Itagua vamos a tener el luau Ondas Eternas. En los episodios anteriores ya pudimos ver lo que fue un poco el luau del año pasado. Y este año vamos a tener esta gran bendición. Y nos gustaría que todos nos acompañen en nuestras redes sociales por Instagram y Facebook como FJU Venezuela y por YouTube como FJU Venezuela Piso Oficial. En nuestras redes sociales estaremos abriendo una cajita de preguntas para que ustedes dejen allí todas las dudas que tengan, preguntitas, interactúen con nosotros. Entonces, desde ya creo que está abierta esa cajita de preguntas para que ustedes puedan escribirnos. Y los esperamos en nuestro luau Ondas Eternas, este 28 de febrero a las 3 de la tarde en el Parque Itagua. Así es, chicos, entonces los esperamos. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos y no se pierdan el próximo episodio que estaremos hablando sobre el joven zombie. Un tema muy interesante y nosotros le vamos a preguntar quién es este tipo de joven que existe. ¿Está bien? ¡Chao!